yendo. Es que bien. ¿En qué me metí? Dicen. Entonces, pues listo, vamos empezando. Entonces, como ya les habíamos dicho, hoy está con nosotros Daniel Silva, estudiante de maestría de la Universidad de Antioquia, experto internacional en el género Manequia, porque nadie más lo hace, y en su grupo hermano, sea cual sea. Gracias, Santi, por escucharme tantas veces mis dilemas. De nada. Vamos, entonces, Daniel les va a hablar de un poquito de sistemática y filogenética y de cómo interpretar un cladograma o un árbol filogenético. Entonces, bien pues. Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Bueno, la charla es bastante sencilla. Voy a ir muy brevemente como por una parte histórica. Tiene una parte de métodos, pero muy simple, muy por encima, porque pues ahí nos podríamos quedar hablando un buen rato y en esencia la charla se enfoca más que todo como en los principios de Henning, y que muchos de esos términos, independiente del método, siguen siendo, son empleados, o sea, independiente del método para obtener el árbol filogenético, que es un término, pues, o sea, dentro del árbol filogenético cabe, como dijo Santi, cladograma, pero también hay otros términos para referirse a él que no los voy a tocar, ya que hace énfasis a un método particular. Pero bueno, en esencia no sería pues enfocarnos sobre Henning y su sistemática filogenética y bueno, que nos permita pues interpretar el árbol de manera adecuada y no decir más allá de lo que el árbol nos está diciendo o las relaciones que el árbol a partir de un método con un software particular nos arroje, y que debemos de recordar pues que el árbol filogenético no es más, independiente del método, que una hipótesis de relaciones. O sea, ahí no tenemos certeza alguna. También tomen en consideración que muchos de los árboles que vemos en la literatura son atemporales, es decir, no tienen una temporalidad imprimida, por lo cual no podemos asignarle ningún ancestro ni decir que ese es el ancestro de alguno. De hecho, veremos pues de que Henning propone un término para referirse a eso, que son ancestros hipotéticos. Entonces, bueno, como una breve historia, pues aquí hemos de recordar pues que desde inicios pues desde la antigüedad los seres humanos hemos querido clasificar, organizar, agrupar. Y en ese sentido, entonces, hemos tratado de establecer como homologías o relaciones entre los organismos, muchas de ellas necesariamente no reales, en el sentido de que, por ejemplo, poseer sangre, o ser un organismo de sangre caliente, como las aves, como los mamíferos, no necesariamente tienen el mismo origen y desarrollo, o por ejemplo, el vuelo en distintos organismos, sean insectos, aves o mamíferos, no tienen tampoco el mismo origen y desarrollo de esas partes del organismo. Entonces muchas veces podemos agrupar erróneamente o creer de que la evolución es de una forma, pero realmente representamos en la similitud. La similitud puede estar representada por caracteres de la forma, que son usualmente externos, pero pues también puede ser anatómicos, fisiológicos o inclusive con caracteres genéticos o con regiones de genes. Podemos construir similitudes, no necesariamente pues respondemos a homologías. Digamos que el propósito de un árbol filogenético, un análisis de estos, es tener un esquema de clasificación que refleje la historia evolutiva de los organismos o que sea congruente con la historia evolutiva de los organismos. Uno de esos primeros árboles que intentó establecer a partir de estudios de biología comparada las relaciones de los organismos fue Darwin en Su origen de las especies en 1859. Como ustedes ven, pues él tiene como un orden sucesional desde lo que sería la base, que se encuentra A, B, C, D, E, F, que es de representar ancestros, y todos ellos no prosperan, o sea, hay una línea genealógica que va siguiendo a medida que va subiendo los escalones, pues, o las distintas líneas hasta llegar al presente. Muchos de los organismos se extinguen o muchos desaparecen, o sea que nunca tenemos una representación completa.
Eso igualmente, Ernest Haeckel, en su Morfología General de los Organismos, también propuso, con base en distintos estudios de biología comparada, entiéndase biología comparada pues por anatomía, morfología, arquitectura, todo aquello pues que no implica necesariamente pues regiones moleculares o genéticas. Y él propone básicamente también un esquema de clasificación donde se agrupan tres reinos, por así decirlo, entre comillas, o que algunos otros persisten, como es el de las plantas, animales y protistas. Sabemos de que esos ya no, muchos no son reconocidos pues per se, como él los propone, pero él establece también unas jerarquías donde hacia la base del árbol él considera ciertos organismos como primitivos o ancestrales y hacia la base los que serían como, entre comillas, más evolucionados, o que tienen ciertas características que permiten una mejor adaptación. En ese sentido, los árboles son en sí una metáfora entonces para establecer las relaciones de los organismos o suponer cómo posiblemente los organismos han evolucionado. Para esa época no existía ningún método, nada como los que conocemos actualmente, entonces estaba impresa la subjetividad y el conocimiento de cada científico y muy permeado por la taxonomía de cada uno de ellos, de cómo reconocía o no reconocía un linaje, una especie o un género. Entonces, en esencia, esa similitud tiene un término también, la similitud pues como por forma así externa, que sería fenética, y básicamente lo que hace la fenética es tratar de agrupar, independiente si ese carácter que nosotros utilizamos para agrupar un grupo de organismos tiene el mismo origen y desarrollo. Entonces ahí se hace clave un concepto que es homología. Entonces la homología es entendida pues como aquel carácter que tiene el mismo origen y desarrollo, es decir, que a lo largo de la historia, pues como a lo largo del desarrollo del organismo o de un grupo de organismos, ese carácter tiene el mismo origen, es decir, se forman las mismas células, sea un órgano, sea, no sé, cualquier parte, o el origen de las hojas, cualquiera de ellos. Independiente del ejemplo, entonces, ese carácter pues debe cumplir con eso. Si no, es posible que el carácter en forma eventualmente de alcanzar como su formación pues ya adulta o final, pues puede exhibir formas similares a otros y cumplir hasta funciones similares, pero necesariamente no tener el mismo origen y desarrollo, por lo cual no serían homólogos más allá de una posible función. Hay caracteres también o características que pueden tener el mismo origen y desarrollo y cumplir diferentes funciones dentro de un organismo. Entonces, homología, pues, creo que sería otra charla bastante importante para referirse, pues, porque también es larga. Pero en esencia, lo que quiero que quede acá es que homología debe ser entendido como aquel grupo de caracteres donde comparten el mismo origen y desarrollo. Un ejemplo de esto, entonces, es las homologías del esqueleto de los vertebrados, propuesto por Richard Owen, en donde básicamente todos los vertebrados, independiente del linaje, compartimos una columna vertebral. O sea, tiene el mismo origen y desarrollo independiente, sea un ave, sea un reptil, sea un pez, sea un primate. Es un carácter y es homólogo a lo largo de cada uno de ellos. Y esos son los caracteres que nosotros queremos, independiente que sean, por ejemplo, como en este caso morfológicos, o pueden ser también genéticos, buscar para establecer las relaciones de nuestros organismos o de nuestros organismos de interés. Entonces, identificar homologías nos permite establecer esquemas de clasificación. Entonces, esos esquemas de clasificación, pues, puede ser real, congruentes o no con la evolución de los organismos. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el esquema de clasificación de Cronquist para las angiospermas versus el APG. El APG es un sistema de clasificación de las plantas con flor con base en métodos filogenéticos y empleando regiones genéticas. La clasificación de Cronquist se basa básicamente en caracteres morfológicos que corresponde a tener dos cotiledones. Entonces, dentro de las dicotiledonias, Cronquist reconoce varias subclases y propone la subclase Rossi, Asteria, Lineae, pues con sus características que él decía, estas me las definen, cualquiera de ellas. Pues no recuerdo exactamente puntuales cuáles son de ellas, pero digamos que él los dividió. Pero él agrupó todas ellas dentro de dicotiledonias. Ahora, cuando se hizo empleando otro tipo de caracteres que buscaban otras homologías y que como las regiones genéticas,
se observó de que necesariamente las familias propuestas por Cronquist dentro de una subclase no hacían parte de ellos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, el orden aquifoliales, apiales, que realmente actualmente se reconocen dentro de Asteria y no Rossi, como lo propuso inicialmente. Entonces, en ese sentido, la clasificación de Cronquist es por similitud, es fenética. O sea, que aunque el carácter es homólogo, el desarrollo de tener dos cotiledones no tiene el mismo origen y desarrollo a lo largo de todos estos grupos que él propone. En contraste, por ejemplo, el APG propone reconocer eudicotiledonias como todas aquellas plantas pues, que pueden tener 2, 3 o más cotiledones. Bueno, entonces, para poder establecer esto, hay distintos métodos para establecer las relaciones filogenéticas. Como les dije, pues también algunos consideran la fenética o algunos métodos de la fenética que son matrices de distancia cuando se tiene un grupo de caracteres para establecer este tipo de relaciones entre los organismos. Nosotros básicamente entonces nos vamos a centrar en dos, que serían los cladísticos y probabilísticos. Los clásicos se basan básicamente en las ideas o principios de Henning, en donde el supuesto básico, que es la interpretación básica que vamos a darle a cualquier árbol que veamos, es que dos organismos comparten más caracteres homólogos entre ellos dos que con un tercero. Aquí por organismos, pues cuando están representados en el árbol, que lo veremos más adelante, puede referirse a un linaje, que un linaje puede ser una especie, un género, una familia, un orden, lo que quiera, todo depende de la escala del árbol que estemos representando. Los métodos probabilísticos básicamente siguen los mismos lineamientos de la sistemática de Henning, pero la estimación de grupos hermanos se basa en hipótesis estadísticas como el teorema de Bayes. Es decir, aquí ya estimar no solamente nos importa la homología posicional, que sería ese mismo origen y desarrollo para un carácter, sino también la probabilidad de que eso esté ocurriendo, y con base en eso se calcula. Un ejemplo, pues, que ahorita conté lo de algunos de esos métodos fenéticos, es que, por ejemplo, el método de Cronquist es un método fenético basado simple en similitud, y el APG sería un método cladístico o probabilístico. En este caso, puede ser el último sistema de APG, o de clasificación para las plantas con flor, es un método probabilístico porque emplea teorema de Bayes o máxima verosimilitud. Listo, entonces, Henning fue, pues, alemán. ¿Qué más podría decir de Henning? Santiago podría hablar más de Henning, pero bueno, no, en esencia, él se hizo 3 preguntas en su libro de sistemática filogenética. Una de ellas es ¿qué es una relación filogenética? La segunda, ¿cómo las podemos establecer? Y la tercera, ¿cómo se expresa el conocimiento de la misma para que se excluyan malentendidos? Los malentendidos tienen que ver con esas caracteres que no son congruentes, esas características que no son congruentes con la evolución orgánica de los organismos y nos hacen tener clasificaciones artificiales, como por ejemplo la de Cronquist. Entonces, una relación filogenética, de acuerdo con Henning, es entendida como una relación genealógica expresada en una serie de grupos hermanos. Entonces, grupos hermanos son aquellos donde 2 taxones o 2 organismos o 2 linajes están más estrechamente relacionados entre sí en términos de un ancestro común que con un tercero, es decir, comparten más caracteres entre ellos o más características homólogas con el mismo origen y desarrollo que con respecto a un tercero como tal. ¿Cómo se establecen las relaciones de grupos hermanos? Entonces se establecen, aquí el término similitud no hace referencia a la que hablamos anteriormente en fenética, sino a las homologías reales, que Henning denominó como sinapomorfías, es decir, son características que están presentes en los taxones hermanos y ausentes en otros. Eso es lo que nos permite agruparlos y reconocerlos como tal. En la expresión de la misma, igual pues que como al principio, como Darwin y Haeckel, lo asocian a un diagrama de ramificaciones, un árbol que se resume las relaciones como tal. Él denominó a ese árbol como un cladograma. El término pues clado se refiere pues del griego ramas, y aquí hay que contar algo, una diferencia importante, y es que los cladogramas son atemporales, o sea, no tiene ninguna temporalidad ni escala, a diferencia que eso sería pues tema como de otra charla. Los métodos probabilísticos sí tienen temporalidad imprimida para establecer tiempo a lo largo de ellas. Listo. Entonces, en términos de Henning, pues tenemos un diagrama, que es el que ven a la izquierda. En la parte distal del diagrama, hacia la parte superior de la diapositiva, entonces están las letras A, B, C, D y E,
que representan los terminales o taxas existentes de acuerdo con Henning. Las flechas en la parte inferior señalan como la intersección entre esas terminales, es decir, ahí irían las características compartidas entre esos dos taxones o terminales, en donde también Henning indicó que ahí se ubica el ancestro común hipotético. Por ancestro común hipotético, es decir, nunca vamos a saber cuál es el ancestro entre ellos dos, simplemente podemos saber qué caracteres comparten, no más, y que entre ellos dos, con la información que tenemos, que tengamos en nuestra matriz al momento de construirla, nos arroje que es ese grupo de caracteres compartidos entre ellos. Es posible que el ancestro tuviera varios de esos caracteres, pero nosotros no podemos decir eso. El árbol simplemente nos está diciendo que, por ejemplo, A y B están más relacionados entre ellos dos que con respecto a C, D o E. Y hacia su vez, por ejemplo, C está más estrechamente relacionado a A y B que D o E. Una forma de entender muy simple cómo se pueden construir estos diagramas, pues, con esos algoritmos tan sofisticados, o una metáfora simple para ello, son la teoría de conjuntos o diagramas de Venn. Entonces, supongamos que tenemos estos tres conjuntos que representan los tres terminales, A, B y C, y que tuviéramos 5 caracteres. Entonces, de acuerdo a la ubicación dentro de estos conjuntos, de esos caracteres, pues podemos establecerlas, uno podría interpretar las relaciones del cladograma de al lado. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos este primer carácter que está en la intersección de todos los conjuntos, lo podríamos ubicar en esta parte de acá. Es un carácter que es compartido por A, B y C, pero que, por ejemplo, D y E no tendrían. Asimismo, entonces hay caracteres que cada uno de los terminales o cada uno de esos linajes tiene, pero que no posee ningún otro, como por ejemplo es el carácter 2. Esos caracteres podrían estar ubicados en la parte distal del árbol y en la nomenclatura de Henning o siguiendo lineamientos de Henning se refieren a apomorfías. Las apomorfías entonces son caracteres únicos de una especie, linaje. Ese carácter único es lo que nos permite definir muchas veces en taxonomía una especie o tener caracteres que nos permiten reconocer una familia, un género. Muchas veces esas apomorfías, esos caracteres únicos salen así dentro del árbol, o sea, son únicos a un terminal que puede representar, como les dije, una especie, un orden, una familia, un género. Mientras, por ejemplo, entonces ahora la intersección entre A y B sería ese carácter 3, que C no posee y que C no tiene, y por lo tanto lo que permite agrupar y establecer la relación de grupos hermanos entre A y B. Y finalmente, pues obviamente también B y A podrían tener caracteres únicos a ellos, apomorfías que permiten diferenciarlos, porque si solamente tuviéramos el carácter que lo agrupa, no podríamos diferenciar entre A y B. Aquí es necesario pues también incluir otra terminología que se van a encontrar mucho en la literatura, y es la terminología de sistemática y la terminología de los métodos filogenéticos. En la parte superior de la diapositiva van a ver que está in-group, que significa grupo interno, sister group, que sería grupo hermano, y out-group, que sería el grupo externo. Estos son los elementos básicos en sistemática para hacer una reconstrucción de relaciones de grupos hermanos. Es decir, yo tengo que tener un grupo interno, el cual yo deseo establecer sus relaciones de grupos hermanos, de asimetría común. Debo de tener también un grupo externo que esté muy cerca de él, pero que no estén dentro como tal, o sea, que comparta ciertas características para enraizar el árbol, es decir, indicarle al programa que empleemos para ese tipo de reconstrucciones cuáles serían los caracteres más distintos o que comparten casi todos ellos y que permita simplemente evaluar el grupo interno. Lo de grupos de hermanos, pues ya lo dijimos, entonces es aquellos taxones pues, que comparten más características entre ellos dos que con respecto a un tercero. Igual que en la sistemática de Henning, en filogenética se emplea el término terminal. Terminal puede representar, de acuerdo a la escala del estudio, un individuo, una especie, una familia, un género. Eso depende de eso. Y igual que con Henning, en filogenética se emplean los términos branch, que significa rama, nodo, internodo y raíz. Entonces, básicamente la rama es la distancia entre, por ejemplo, el terminal C y la intersección con B, que era donde estaría el nodo, y la longitud entre
la distancia entre uno y otro pues sería como el interno, y se supone que hay un grupo, o una hipótesis de que hay varios ancestros que nosotros no conocemos, o hay ancestros hipotéticos. Y la raíz, como les dije, nos permite pues establecer pues, o decirle al programa cuáles son esos caracteres como compartidos, que serían los del grupo externo, que nos permitan establecer de manera más clara la relación al interior de este grupo. Entonces, conceptos básicos que necesitemos para interpretar el árbol, solamente independiente del método. Entonces, de acuerdo con Henning, existen 3 clases de grupos. Existe un grupo monofilético, que es aquel que incluye el ancestro común inmediato y todos sus descendientes, y se reconoce por sinapomorfías. Como ya dijimos, las sinapomorfías son pues caracteres homólogos entre ellos, que tienen un mismo origen y desarrollo. Un ejemplo de eso se ve en la figura de la derecha, en el grupo 1, donde A y B serían grupos hermanos porque comparten más características o más sinapomorfías entre ellos dos que con respecto al resto de terminales presentes en ese árbol. Los otros 2 grupos definidos por Henning son más bien errores en la codificación de nosotros en nuestras matrices o en la edición de nuestras matrices antes de incluirlas dentro del programa. ¿Por qué sería eso? Porque, por ejemplo, un grupo parafilético es aquel que incluiría el ancestro común inmediato, pero no todos sus descendientes, y se reconoce por simples homorfías. Ahora, con simples homorfías, tiene que ver esos caracteres que son Henning denominada como ancestrales o primitivos, que se encuentran o se ubican hacia la parte basal del árbol. En este caso, C, D y E comparten esas características, entre comillas, primitivas, y que para él, pues, representan como lo menos evolucionado, por así decirlo, pues, o en palabras del texto. Sin embargo, esos caracteres no los comparten A y B, entonces por eso sería parafilético. Y finalmente, un grupo polofilético son los que se basan en la convergencia, es decir, si yo codificara la característica volar y F representaran el linaje de aves e insectos, entonces el vuelo aquí aparecería como una convergencia, dado que ellos no comparten el mismo origen y desarrollo en las estructuras de ambos linajes. Para que quede un poco más claro esto, entonces, aquí hay un ejemplo pues de los vertebrados, particularmente de los amniotas, y entonces, por ejemplo, hemos sabido por distintos estudios de biología comparada y evidencia molecular, o sea, evidencia a partir de genes, de que las aves hacen parte de los grupos de los reptiles y de los saurios. Entonces, un grupo monofilético va a ser aquel que incluye a las aves dentro de este esquema de clasificación. O sea, ese sería el grupo monofilético, que sería todo lo que está dentro del elipsoide amarillo. Ahora, si yo no reconozco las aves dentro de ese grupo, sería un grupo parafilético. ¿Por qué? Porque tengo el ancestro común, pero no tengo todos sus descendientes porque estoy excluyendo las aves. Y finalmente, un grupo polifilético serían que yo reconociera las aves y los mamíferos por ser sangre caliente o también por el vuelo, y dijera que son ambos. En ambos son pues como muy relacionados. En este caso, ambos, su origen y desarrollo pues de sus caracteres son independientes. ¿Qué más? Listo, pues como unas consideraciones que les dije al principio, es que no tenemos nunca el muestreo cuando se hacen esas reconstrucciones, pues o muchas de esas reconstrucciones que están ahí, no tenemos el muestreo de todas las especies para nuestros grupos de interés. También tenemos que ser conscientes de que ha existido extinción muchísimas veces, que no conocemos muchos de los fósiles, que los fósiles son muy escasos en muchos de nuestros grupos. Entonces, un escenario hipotético ideal, entonces en el recuadro de la izquierda están representados de izquierda a derecha las distintas generaciones para un grupo de organismos. Si yo tuviera toda la información para ese grupo de organismos, yo podría establecer con cualquiera de los métodos de manera muy clara y precisa cuáles son las relaciones de grupos hermanos entre ellos. Y uno podría hacer esto, o sea, podría irse desde el presente hasta el pasado y saber cuáles son, cuál es el ancestro, dónde estuvo, dónde no estuvo, todas esas preguntas que en realidad en biología no tienen una respuesta clara. ¿Por qué? Porque nosotros en esencia no conocemos eso. En realidad lo que conocemos es simplemente lo que vemos, por ejemplo, en este recuadro hacia la parte derecha, los organismos actuales, que serían como 6, y a partir de esa información
empezamos a reconstruir hacia el pasado para tratar de establecer cuáles son las relaciones entre ellos, o sea, qué es lo que comparten. Pero miren toda la cantidad de información que estamos perdiendo, sea por muestreo o porque simplemente los organismos se extinguieron. Bueno, finalmente pues les traje un ejemplo que posiblemente muchos de ustedes conozcan o no sé, que es que podríamos interpretar del árbol de las relaciones de la familia Orquidiaceae, que exhibe 5 terminales o 5 linajes que se reconocen dentro de la nomenclatura tradicional como subfamilias. Independiente del método, aquí lo que uno puede decir es básicamente que, por ejemplo, la subfamilia Orquidae está más relacionado o comparte más caracteres o más sinapomorfías, independiente pues del origen de esos caracteres, o sea, independiente si son de genes o de evidencia morfológica. Orquídea y Epindroidea son los taxones o linajes más relacionados entre sí que con respecto al resto de subfamilias. Posiblemente también los linajes incluidos dentro del resto de subfamilias se exhiben, de acuerdo con Henning, mayor simplesiomorfías o tienen más caracteres compartidos entre ellos y por eso estarían hacia la base del árbol. Bueno, yo creo que era muy simple y conciso y preciso. No sé si tiene alguna pregunta o no sé, ya me dirán. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Les quedó todo muy claro? Como que sí. Como que sí, hablé muy rápido. No, voy a Dani, que les quedó todo muy claro, dicen por ahí. Todo muy claro. Ay, bendito sea el Señor. Bueno. No, mentiras, no sé. Yo creo que hay temas. Intenté hacerlo muy simple y muy preciso. Muy simple. Pero hay temas pues que dan para más. O sea, hablar de métodos filogenéticos y cómo se reconstruyen, pues podría ser básicamente que como que otra excepción, el concepto de homología, también pues hay distintos discusiones acerca de él, entonces también es pues como muy interesante en términos de esto de sistemática. Y de hecho un dato pues curioso que no quise mencionar, pero el término, no sé si Santiago sabía, el término monofilético fue acuñado por Haeckel, pero no tiene el mismo concepto o la misma dirección del acuñado por Henning. Ahí se los dejo. No, ni idea. Imagínate. Entonces, no hace referencia pues a lo mismo, pero bueno. Bueno, muchachos, no sé. Ya, Bueno, igual si tienen dudas, pues recuerden que queda en el canal de YouTube. Como ya lo estamos transmitiendo en vivo por YouTube, entonces queda ya que inmediatamente disponible. Pues si tienen dudas lo pueden ver las veces que quieran y pues si ya no siguen teniendo dudas, pues ya podrían escribirnos al correo del grupo, no sé, ya buscaríamos cómo resolverlo. Sí, Pero listo. Eso, y de pronto, buenas tardes a todos, no lo había saludado. Esto es como una pequeña introducción a la parte que ya más adelante vamos a dar, que es explicando un poquito más y adentrándonos un poquito más a cada subfamilia. Entonces esto fue con la intención de que todos fueran como comprendiendo palabras extrañas que de aquí en adelante vamos a empezar a usar. Entonces, era esa como la intención. Bacano que haya quedado todo muy claro. Dani, la bacanería, muchas gracias. Quedó claro. No, Melo, pero me faltaron colores y un poquito más de diapositivas, pero mentira, no, así está bien. Bacano, porque es como una entrada y una introducción a la gente para que empiecen a conocer. De todas maneras, muchas gracias a los de acá, a los que están acá, y a los de YouTube también. Y pues lo mismo de siempre, acá son todos bienvenidos, cualquier charla sería bienvenida, cualquier aporte, cualquier cosita, queja, reclamo, lo que deseen. Bueno, no, cualquier cosa pues igual
pues no sé, si me pueden decir y cualquier cosa, pues también puedo, eso me interesa mucho, es como sistemática, filogenética, digamos que es como Santiago Le Costa, es como de lo que más me gusta a mí trabajar, entonces también pues cualquier cosa puedo hacerlo. Ah, hay una pregunta, ¿Qué opino sobre el uso de caracteres morfológicos o genéticos para la clasificación de los diferentes grupos de plantas? A mí me encanta la morfología, y me encanta la arquitectura y me encanta, pues, casi toda la biología comparada. Pero tengo que aceptar y reconocer de que el problema de la morfología está en la subjetividad de cómo entendemos nosotros la variación de la forma y cómo describimos eso. Es muy a veces difícil poderlo describir de manera adecuada. Y en ese sentido, la reproducibilidad de nuestro estudio, de nuestro esquema para tener un esquema de clasificación con datos morfológicos, pues sufriría esa subjetividad de nosotros de cómo entendemos la variación. Entonces yo utilizaría más bien genéticos, porque los métodos para obtener los datos genéticos son más estándar, que son regiones muy puntuales y que muchas se saben de que no tienen mucha variación, y eso pues cuando tú las obtengas y las mandas a secuenciar a un laboratorio, va a ser lo mismo aquí que en cualquier otra parte del mundo. Y si los criterios tú los dejas de manera clara en el artículo, la metodología, tú deberías de obtener los mismos resultados que el artículo, si por ejemplo eventualmente los artículos liberados en páginas como GenBank, puedes obtenerlos. Ya si tú tienes diferencias es porque tienes estrategias de búsqueda distintas. Yo lo he hecho y he hecho ambos. Y siendo muy honesto, creo que para evitar subjetividades, los datos genéticos son bastante útiles. Pero sí es muy importante, y que hay la importancia de la morfología, conocer las especies. La biología comparada va a ser fundamental para poder interpretar ese árbol. O sea, digamos que lo uno se complementa con lo otro. No sé si respondo a la pregunta de David. Bien. Eso, ¿no? Y teniendo ahí algo también, una apreciación también personal de parte mía, es como, yo creo que las dos cosas son dos herramientas totalmente diferentes, que en alguna parte se tocan y sirven para clasificar de alguna manera. Entonces, no es decir cuál es el más apto o cuál no, porque pues hay muchas cosas que en los dos procesos hay errores, como dice Dani. Entonces, por ejemplo, yo soy más morfológico también, también creo que es muy subjetivo, pero también es muy complejo a la hora de decir que una parte de un genoma, una parte muy pequeña es la que va a definir qué es algo y qué no es algo. Yo creo que eso es más parte del criterio y que lo morfológico no puede ir aparte de lo genético y lo genético no puede ir aparte de lo morfológico. Lastimosamente ahora tenemos la biología y toda la parte de estudios biológicos en el mundo volcada hacia un proceso genético que no muchas veces es sincero desde la parte técnica y mecánica desde los investigadores. Entonces eso es lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado y ser, digamos, muy transparente en sus trabajos. Y cada uno teniendo pues un criterio definitivo. No sé si, definitivo no, un criterio propio. Sí, pero o sea, por eso, cuando ustedes hagan una reconstrucción, sean muy claros en la metodología. O sea, porque, o sea, acá si yo utilizar, por ejemplo, uno de los métodos, o bueno, básicamente la cladística se basa en el concepto de parsimonia. Entonces, parsimonia parte del concepto de la navaja de Ockham, que es la explicación más sencilla o que menos hipótesis auxiliares requiere para explicarse. Eso es un concepto para obtener las relaciones de un árbol. O sea, de hecho, se llama un criterio de optimización. Y existen otros criterios, o sea, existen los criterios de máxima verosimilitud o teorema de Bayes. Es decir, ahí lo más importante, independiente de los datos que usted utilice, es por qué lo está haciendo así. O sea, su justificación a su pregunta. O sea, ¿cuál es su pregunta? Si su pregunta solamente es establecer relaciones,
la morfología, si usted tiene muchos estudios de biología comparada y usted conoce pues al dedillo su grupo y usted dice, le he hecho, he trabajado, no sé, todas las áreas de la biología comparada que se me han ocurrido, usted podría tener un muy buen set de caracteres y hacer una buena reconstrucción con caracteres morfológicos. En la literatura hay ejemplos de eso. Sin embargo, pues eso toma mucho tiempo que ahora pues, no se tiene o no es financiable pues, o práctico. Entonces, los datos moleculares permiten eso, además pues, de que permiten otras cosas que no permiten la evidencia morfológica, como calcular tiempos de divergencia, porque eso es mucha más información. Dentro de, obviamente, los datos moleculares hay muchas cosas que, por ejemplo, están bien y están mal. O sea, todo depende de su pregunta. Yo les voy a decir, hacer una reconstrucción filogenética va a depender de su pregunta. ¿Cuál es su pregunta de investigación? Si su pregunta es establecer tiempos de divergencia, usted no puede utilizar caracteres morfológicos. Es así de simple. Si usted quiere establecer solamente relaciones de grupos hermanos, caracteres morfológicos puede estar muy bien. Creo que ya, no sé, complemento un poco ahí con lo de Esteban. Hagámosle, hay una pregunta antes de esa que resolviste, y es, ¿cómo podría aprender a reconocer características comunes entre sí? Por ejemplo, similitudes basales, y qué sería bueno conocer qué técnicas se usan en el laboratorio a manera informativa. Pues uno no sabría cuáles son esas similitudes pues, basales o caracteres basales. Pues uno construye una matriz y usted no sabe, no lo sabe. O sea, usted construye la matriz y usted utiliza un criterio de la estrategia de búsqueda para obtener los resultados de las relaciones de grupo. Cuando uno tiene el árbol, uno supone, con la información que tiene, que las características o los caracteres que están hacia la base del árbol serían los más basales o entre comillas primitivos. Pero otra vez, o sea, uno no tiene toda la información, uno le falta muestreo, hay especies que se extinguieron, unidades que se extinguieron. O sea, uno podría decir de que sí, o sea, sería como la característica o la similitud más basal porque es la que comparten esos linajes hacia la base de ese cladograma o de ese árbol filogenético. Pero no podría uno decir más. ¿Cómo los puede identificar? No, o sea, digamos que solamente hasta que no corras el análisis, hasta que no lo hagas, no podrías decir eso. De hecho, yo no lo diría, pues uno sí ve muchas reconstrucciones de caracteres morfológicos, de hecho, sobre árboles biológicos construidos con caracteres moleculares, tratando de establecer qué caracteres basal o qué caracteres se encuentra hacia la base, pues están en los linajes más basales con respecto a los derivados, como para tratar de establecer qué es más evolucionado o no. A uno el árbol no le dice eso por más que lo ponga. Esos son términos que a veces pueden, o sea, uno puede emplearlos, pero no es algo que sea muy correcto. Es decir, el carácter basal simplemente es esa característica que tal vez tengan esa información con esa matriz de datos puntual que uno tiene y está ahí. O sea, uno muchas veces le falta también información. Yo creo que sí queda como claro. Eso, tenemos otra de María Cristina que nos dice, en general las características que clasifican las diferentes subfamilias de Orchidaceae son fácilmente diferenciables. No, usted las responde mejor que yo. Pues ahí la verdad es que prácticamente es todo morfológico, de pronto hay algunos tratamientos moleculares, pero la idea con esto, pues yo creo que esa pregunta la respondemos mejor más adelante en el... Yo les podría decir lo siguiente. Listo. Ese árbol, si no estoy mal, es con caracteres del APG, es tomado de ahí. O sea que posiblemente utiliza en regiones cloroplastídicas y regiones ribosomales. Entonces, ese árbol es con base en relaciones de caracteres genéticos. Ahora, como uno de los caracteres genéticos, pues, son los mismos, son 4 estados, cada carácter tiene 4 estados, citosina, guanina y adenina.
Entonces, para poder justificar esos grupos que se tienen con esos árboles, entonces es ahí cuando uno utiliza o complementa con la morfología, porque en la morfología, como les dije, hay caracteres únicos, una apomorfía de acuerdo con Henning, que permiten definirlas. Entonces, o sea, la forma de reconocer las subfamilias, diría yo, están, o sea, esas son las relaciones, pero la forma de reconocerlas sería entonces yendo desde la morfología, qué define cada una de esas subfamilias. Supongo que el número de pétalos, o yo qué sé, o no sé, el número de estambre, las polainas, no sé qué características son fundamentales, creo que ahí pueden hablar mejor Santiago, Esteban y Cristian, de qué define cada una de esas subfamilias, seguramente como dijo pues Esteban lo harán en otra charla, pero yo creo que esa sería la forma. Pues ahí para María Cristina, sí, o sea, las características sí están fácilmente diferenciables. Yo recuerdo, hay un artículo, yo no sé, como del 87 por allá de Dressler, que él tenía como 8 subfamilias tal vez, pero en general sí ha habido como un consenso en el número de subfamilias. Siempre se ha mantenido como 5 subfamilias y recientemente como que el último articulito ahí es el de filogenómica de Givnich en el 2015 y también evidenció que o sea, como que los caracteres morfológicos que definen las 5 subfamilias están soportados también molecularmente, o sea que sí hay una diferenciación clara. Ya después todo el embrollo empieza ya es a nivel pues de subtribus, porque en el 2000, ¿qué es eso? 2012, en uno de Chase el man decía que la subtribu más reciente era Stanhopeine y después dijeron que no, pero bueno, eso ya son mezclas que ahí más adelante vamos a mirar. Pero sí, eso está también soportado más que todo, pues primero fue morfológicamente por el número de la antera fértil, ¿sí? Entonces las apostasioides van con un número de 3 anteras, ¿cierto? Después hay, que creo que a lo largo de ese árbol hay una reducción también. Entonces ahí vemos en apostasioide que hay 3, en vanilioide hay solamente una antera fértil, o sea, ahí hay una reducción, después aparece cipripedioide, que vuelven a haber 2 anteras fértiles, ¿sí? Entonces ahí como que va eso, ¿no? Pero sí ha estado como que muy claramente ahí soportado, o sea, ese arbolito sí lo han manejado ya durante muchos años ahí. Señor. Pero ese árbol aún con evidencia molecular ha cambiado mucho, ¿no? Pues, o sea, como que las relaciones entre las subfamilias tampoco es muy clara, pues, es decir, de acuerdo al método que uno emplee, o bueno, recuerdo pues como en un par de artículos proponen distintas relaciones para, de hecho, las subfamilias, ¿no? Ah, sí, para lo de la subfamilia sí es un embrollo, pero perdón, para lo de subtribus, lo de subfamilia sí yo veo que está como muy claro, ¿no? ¿Qué dice ahí Santiago? Yo no recuerdo un artículo donde vi pues como que hayan diferencias en eso, pues como de acuerdo con las regiones genéticas que se empleen, el método, el muestreo, no sé, pero bueno, recuerdo simplemente eso. Creo que no era Stanhopeina, sino la subtribu Espirantina, pues que con el trabajo que hizo Salazar, pero pues eso más adelante bueno. haremos de eso. ¿Quién es Sergio Moreno? Sergio Moreno es el mismo que yo conozco. El mismito. La complejidad. Sergio, ¿qué criterios se usan actualmente? Buenas tardes, Dani, buenas tardes. ¿Qué criterios se utilizan para definir los terminales? Especies, por ejemplo. No, es que un terminal representa, o sea, puede ser una especie, puede ser un individuo, puede ser un género, puede ser un orden, puede ser una familia. ¿Por qué? Porque esto depende del contexto que tú armes el árbol. Por ejemplo, yo puedo utilizar 5 individuos de la misma especie. Entonces yo tengo 5 terminales que corresponden a 5 individuos de la misma especie. Entonces ahí pues como qué criterios se utilizan, no, todo depende de tu pregunta y el análisis. Si yo voy a hacer una pregunta sobre genética de poblaciones, si es sobre genética de poblaciones, entonces yo voy a utilizar un mayor número de individuos para poder establecer de manera clara esas relaciones entre las especies, o mi pregunta pues cómo está cambiando la diversidad genética entre esas poblaciones. De hecho pues voy a comentar un método aquí muy someramente. Hay métodos, por ejemplo, que se llaman árboles de especies.
y tienen que ver con algo que se llama coalescencia. La coalescencia básicamente es tratar de hacer una reconstrucción desde el presente hacia el pasado, empleando cadenas de Markov. Ahora, con ese método, uno necesita, para poder establecer de manera clara las relaciones de las especies, necesitas tener para especies que sean de amplia distribución, al menos 5 o 6 individuos de poblaciones relativamente disyuntas. Entonces ahora, esos terminales que corresponden a individuos de esas 5 poblaciones disyuntas están representando 1 individuos, 2 una población y 3, los 5 el tiempo representan una especie. Entonces depende de la escala que uno lo lea. Ahora, por ejemplo, para especies en esos mismos métodos, especies con distribuciones más restringidas, pues no necesitas tanto, uno espera que la variación a lo largo de las poblaciones sean más pequeñas. Aquí hay otra cosa que no hablamos, pues, y también es mucho más. O sea, por ejemplo, Henning define semaforonte, y nosotros siempre vemos simplemente un estado puntual del desarrollo de los organismos. O sea, nosotros nunca, pues, al menos de que sea una especie modelo, conocemos el ciclo completo del desarrollo de nuestros organismos que estudiamos. No sé, pues, por ejemplo, en mi caso, no se cumple, no, supongo que en el de muchos otros tampoco, pero tal vez en algunos sí. Entonces eso también es algo muy importante a la hora de considerar, creo que está la pregunta de arriba, entre caracteres morfológicos y genéticos. También puede ser algo importante. Dani, entonces, por ejemplo, cuando voy a hacer un análisis, por decir de 6 especies, si introduzco, por decir algo, 4 individuos de cada especie, ese análisis me puede estar arrojando error por ruido, No, o si es apto, puedes utilizar solo un individuo para cada especie. Ahora, por ejemplo, un análisis de ese tipo. todo depende de la escala. Si yo quiero establecer las relaciones de grupos de hermanos entre especies de un género, entonces digamos que el género, no sé, tiene 20 especies. Y el más similar que yo observe en términos de morfología es otro género que tiene, no sé, 5 especies. Entonces supóngase que yo tengo eso. Entonces yo para el género A, que tiene 20 especies, alcancé a hacer un muestreo de 10, pero para cada 10 especies pude colectar al menos 2 individuos. Ahora, para el grupo más cercano, que sería el género B, yo colecté las 5 especies que él tiene, y de esas 5 especies tengo solamente un individuo. Yo puedo hacerlo así, o sea, no importa. Ahí la pregunta es, el grupo B, el género B, va a ser mi grupo externo, porque es el más similar o el más cercano, y el género A, del cual colecté más, va a ser mi grupo interno. ¿Qué pasa si yo tengo más individuos? Ahí empiezan a haber cosas interesantes. Entonces, si por ejemplo un individuo que corresponde a una especie A sale relacionado a un individuo de una especie B, entonces son la misma especie o no la misma especie, puede haber cruce genético entre ellos. O sea, ya son preguntas de otra índole. Ya tienen que ver si es que las poblaciones, sus barreras para reproducirse no son tan estrechas y pueden intercambiar material genético, o si yo ya tenía o yo hice mal algo cuando construí mi matriz. O sea, en reconstruir esto pueden haber cantidad de errores y hasta muchas veces, como creo que dijo Esteban ahora, pues la gente no es muy transparente, de hecho, en los artículos. Entonces uno encuentra pues que la gente siempre le da el árbol y el árbol nunca da. El árbol es el árbol y el árbol hay que explicarlo. ¿Cómo? Con lo que usted sepa de la biología de sus organismos. No sé si respondo a tu pregunta, Sergio, sí. Sí, Dani, perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Muchachos, no, cualquier pregunta es importante. Recuerden que como esto es un tema denso, no es muy fácil de entender, no importa si nos toca devolvernos a la diapositiva, a lo importante es que todos aprendamos. Estevitan, estoy muy cansón. Es que se me viene una intriga a la cabeza, hombre. Mande. Hay una pregunta O sea, que me gustó. Espere. O sea, Sergio, espérate. Vale. Bien, dale. Manda la pregunta algo muy interesante. Dice que otros diagramas se utilizan para representar relaciones entre taxones cuando se quiere incluir, además, una escala temporal o específica, tiempos de divergencia u otro tipo de información adicional. ¿Qué utiliza uno?
A ver, entonces el cladograma no tiene tiempo, pero hay otro término que se llama filograma. El filograma se construye con un criterio de optimización o con el método de máxima verosimilitud o máximo lag, que son probabilidades. ¿Por qué tiene tiempo? Porque como aquí se emplean, con ese método se emplean datos moleculares o genéticos y con ellos se pueden establecer lo que se llama modelos de evolución molecular. Es decir, yo puedo establecer cuál es la probabilidad de cambio entre la tiamina a una citosina o así a lo largo de una matriz con genes. Entonces, él calcula el modelo de sustitución, que es una probabilidad de cambio a lo largo del árbol. Es decir, cuál es el cambio, pues como hay tendría que mostrarles, les voy a mostrar una imagen, un momentico, que queda más fácil. Ilústranos, porque es que no hay veces me entiende, mano. Ay, bien, es momentico. Si la encuentro. Pero entonces, en esencia, como es un modelo de sustitución, entonces uno... Un momentico que... No lo encuentro. Ah, bueno, sí, no, este puede servir. Un momentico. Compartir. La van a pegar pues por el ejemplo, pero me gusta este ejemplo. Entonces es un árbol de relaciones. Quedémonos en el primero. Explíqueme yo que no entiendo. Entonces eso es de Drosófila. Listo. Independiente. Vamos a ver si yo tengo acá. Bueno, nada, vamos a ir a este más fácil. Estos son 3 esquemas o 3 árboles de 7 especies de Drosófila. Listo. Todos esos son con regiones moleculares, con distintas estrategias de búsqueda. Ahora, un filograma, las ramas no tienen la misma longitud como en el cladograma. Cuando vimos el cladograma ahora, la distancia entre la terminal y el nodo era igual a lo largo de todo el árbol. En el filograma, las distancias son distintas, o sea, son más cortas entre unos terminales y otros. Y creo que este no es el mejor ejemplo, pero bueno. Dani, con el cursor puede mostrarnos. No, el cursor no me parece. Espérate, bueno, acá sí. Esta de acá, bueno, un momentico, muchachos, donde tengo yo un árbol más corto, un árbol distinto. A ver si lo tengo acá, que no me acuerdo. No. No, pongámoslo en internet. Vamos a obviar ahí. Uno de Manequia, por favor. No de Manequia, ay, qué cosa tan de nada. Esto. Esto, por ejemplo, es un filograma. ¿Por qué es un filograma? Porque cada rama, que serían esta es la rama, esta es la terminal, cada rama de estas, dado el modelo de sustitución, tiene una longitud distinta. Entonces, por ejemplo, esta que estoy señalando tiene una longitud distinta a la otra especie que está aquí cerquita. De hecho, por ejemplo, estas 2 especies de acá, entre ellas la longitud de ramas es muy corta. Eso es dado por el modelo de sustitución. Entonces, lo que quiere decir es, entre una rama sea más larga o más corta, las secuencias genéticas empleadas son
entre comillas, más similares entre ellos, o sea, la evidencia como tal. Entonces, aquí uno podría decir que 97 veces, si esto fueron con 100 réplicas, y aparentemente sí, se rescató esta misma relación para estas dos especies. Entonces, esta especie de acá es la especie hermana o el grupo hermano de esta otra especie. Eso es lo que dice, y eso es un filograma. Entonces, en el filograma no tiene la misma distancia, pues no es la misma distancia la rama. El cladograma tiene la misma distancia siempre entre el nodo y las ramas, aquí son distintas. Entonces el cladograma es atemporal. La temporalidad del filograma está dada por ese modelo de sustitución. Ahora, si uno quisiera ser más preciso con el tiempo, entonces uno hace un árbol que tenga la misma distancia desde las puntas hasta la raíz, y se llama un árbol ultramétrico. Entonces, te los voy a mostrar. Ese árbol ultramétrico es el que se emplea cuando uno va a hacer tiempos de divergencia. Un árbol ultramétrico sería esto de acá. Entonces, la rama es proporcional a la variación en el tiempo. A lo que yo estoy abriendo, por Dios. ¿Quién es ese? Vamos a ver dónde está uno acá. Aquí hay uno como de qué caños. Entonces aquí tienen la misma distancia, siempre. Siempre van a tener pues como la misma... No, muchachos, qué raro, esperen. Ultramétrico. No. Bueno, los ejemplos no se dejan abrir. No. Bueno, o sea, dime porfis. Mientras... No, de que se volviera a explicar lo de la longitud de las ramas, weón, que yo me quedé embalado. Bueno, vea, o sea, esta longitud depende del cambio del modelo de sustitución. Los modelos de sustitución se calculan con otro programa. O sea, y básicamente el modelo de sustitución lo que trata es de establecer es una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Si yo empleo regiones de genes, pues incluye información genética, entonces va a intentar establecer a lo largo de una matriz que es un grupo de secuencias, las cuales esos grupos de secuencias representan especies, individuos o lo que sea, no importa, cuál es la probabilidad de cambio que hay entre, digamos, a lo largo de una columna. Es decir, todas las especies en la primera columna pueden compartir tener una adenina, pero para una secuencia puede ser una tiamina. Entonces el modelo de sustitución trata de calcular cuál es esa probabilidad. Y hay distintos modelos de sustitución. Eso es pues un tema más largo. Entonces, con ese modelo de sustitución, usted tiene que ingresarle esa información al programa y hace la búsqueda. Entonces, ahora, cuando uno tiene un filograma, uno sigue teniendo relaciones de grupos hermanos, que es lo mismo que uno tiene en un cladograma. Aquí la especie es el Lycoporeos, eso es que como Solanum. Bueno, no sé. Sí, esos son Solanum, Dani. Solanum. Entonces, Solanum Lycoporeosum sería el grupo hermano de Solanum tuberosum. Ahora, como es un método probabilístico, entonces el nodo, y este de acá, tiene un soporte del 97. Aquí hicieron 100 réplicas. Entonces, eso quiere decir que las 100 veces que se corrió, 97 veces se rescató la misma relación. Ahora, cuando uno observa la distancia de esta rama con respecto a otra, es muy cortica. Uno puede suponer de que estas dos secuencias, que aquí estas dos secuencias representan un individuo de una especie, son muy similares entre ellas. Eso es lo que dice. O sea, no está diciendo pues más. El filograma, la temporalidad está dada por el modelo de sustitución, que es la probabilidad de cambio de adenina, tiamina y todo eso. Eso se calcula con otro. El árbol ultramétrico, que era lo otro, es un árbol que tiene la misma distancia desde acá, desde las terminales, desde estas puntas, hacia la raíz.
O sea, todas las ramas tienen la misma distancia, entonces la proporción de la longitud de la rama equivale al tiempo. Por eso en un árbol ultramétrico, ¿dónde tendré? Suelen haber hasta unas escalas, a ver si esto se deja ver acá. Entonces, por ejemplo, este sería, él sería proporcional en el tiempo, entonces, por ejemplo, la misma distancia desde acá hasta acá, que es la base del árbol para todas, o sea, siempre es la misma. Pero esta diferencia entre la longitud de esta rama acá, o sea, no dada como en el anterior en el filograma, es lo que establece el tiempo entre ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay linajes que tienen, seguramente, eso es en millones de años, que ahí está bajo la escala, tiene, por ejemplo, este linaje de acá, 5.7 millones, con respecto al otro 6.3, y tiene que ver con intervalos de posiblemente en que surgieron esos linajes. Eso no quiere decir, pues, de que establecimos cuál fue el momento exacto, no. De hecho, aquí, pues, le faltan los intervalos de confianza, y uno siempre tiene como, bueno, este linaje posiblemente, con esos árboles ultramétricos, con esos tiempos de divergencia, uno puede decir, este linaje posiblemente, con estos datos, con esta evidencia molecular, que de hecho eso después de ser contrastada con lo fósil, tiene de entre 5 y 8 millones de años, posiblemente ahí surgió. De ahí uno puede ir a contrastar eso con evidencia, de hecho, a partir de un fósil, si hay fósiles o no. De hecho, si uno tiene un fósil, uno puede ingresarles información al momento de calcular este tipo de árboles, para que sea más preciso las reconstrucciones de los tiempos. Eso sería pues como otro método para hacerlo. Pero eso responde a otra pregunta. Pues responde pues como yo quisiera establecer, por ejemplo, si no tengo fósiles para mi grupo, quisiera yo saber más o menos cuál es el posible momento en que ese linaje pudo haber surgido, pues pudo haber surgido a lo largo de la historia, y uno tiene pues como esa información a partir de la evidencia molecular. Ahí es supremamente importante tener un buen muestreo, tener varios individuos por una misma especie dentro de la topología, y ya. No sé si me extendí mucho, pero quedó claro pues un poquito esas diferencias, o Esteban, o muchachos. Melo, ¿alguna otra pregunta para los presentes? Mano, no. Muchas gracias, hermano, de todas maneras. No, con gusto, pues. Gracias. Obvio, Jenny, gracias, con gusto. Entonces, muchas gracias también a todos. Esta semana entonces estaremos mandando a los correos y al Facebook subiremos los próximos encuentros. Creo que el que hay dentro de 8 días... El que dentro de 8 días es uno de vainilla, pero hay que confirmar primero que va a ser con Adam Carreman de Costa Rica. Vamos a ver su disponibilidad. Igual esta semana estamos confirmando. De todas maneras, Dani, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo y la invitación también. Cuando quiera aportar lo que quiera, a la orden, porque la idea es que esto, digamos, de temas que no sean orquídeas como tal, sino que sea, digamos, que sea de otros temas que toquen y que sea entendible para los grupos en que trabaja cada uno. Entonces, no, muchas gracias y bienvenido a cualquier propuesta, porque aquí es cualquier cosa. A mí me interesa mucho sistemática y filogenética, y bueno, o sea, pues sería agradable cuando discutan artículos de ese tipo. O sea, que ustedes vean, por ejemplo, por qué con distintos métodos pueden obtener árboles con distintas relaciones. Eso es muy interesante. Eso pues como... cuando discutan eso, pues sería muy chévere, porque eso depende mucho del método, la información, y son cosas que uno a veces no considera. Sería, pues, ahí me dicen, me cuentan, y de una, pues para yo leerlo también, pues, con tiempo y mirarlo. Eso, de una. Y también Dani ya sabe que aquí cada 8 días, los miércoles a las 5 de la tarde, por este mismo canal, si quiere conectarse, igual los videos están en YouTube.
pero muy bacano pues que nos puedan acompañar en vivo, porque ahí es la importancia de comentarios en este tipo de conversatorios que son muy amenos pues para cada conocimiento personal. Entonces, mis amores, nos vamos cerrando. Esto queda grabado en YouTube. Muchas gracias a todos, muchas gracias a María Cristina, pues que también está pendiente de la grabación, a Santi y a Cristian. No sé si ellos quieran aportar algo más o alguien más quiera aportar algo más. No, ya. Me encanta la respuesta de Claro. Santiago, parecido. Con toda la expresividad. Sí, no más. Bueno, Ah, No, suerte. no puede suerte. ábranse. El viejo es ser grosero viejo, no, en serio, viejo. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Dani. Muchas gracias, sumarse Daniel, muy, muy áspero. Cierto, me áspero, Santiago. Bueno, muchachos, muchas gracias. Estén muy bien. Un abrazo para todos. Listo. Chao. Hola. Chao, Dani. Chao. Chao. Chao.